Buenas tardes. A nosotros nos correspondió exponer sobre el pensamiento de Karl Marx y Auguste Comte. También vamos a exponer sobre algunas convergencias entre los pensamientos de ellos dos. Y por último, vamos a hacer una relación con un capítulo de Black Mirror. Bueno, para iniciar, el pensamiento de Marx se puede hacer como una síntesis en una frase que dice, la historia es la que hace el hombre y no el destino ni la llamada mano de Dios. Teniendo en cuenta esto, Marx se enfocó mucho en lo que era el modo de producción en la antigüedad y él decía que el hombre se encargaba de construir la historia mediante sus experiencias de vida y no que el tiempo era quien se encargaba de construir dicha historia, pues ya que la historia no se construye sola. Mm, Como se dijo anteriormente, Marx observa mucho en lo que es el modo de producción en esta época y considera dos elementos fundamentales para la existencia de la producción. Por un lado estaban las fuerzas dinámicas, como aquellas herramientas creadas por el hombre para producir una mayor cantidad de productos y de mercancía. También consideraba que otro de los puntos fundamentales para el modo de producción eran las relaciones de producción, que eran las uniones que tenían varias personas para relacionarse con la empresa. Cabe aclarar que Marx veía el desarrollo de la naturaleza o consideraba que el hombre tenía un poder sobre la naturaleza desde 5 etapas sucesivas, como lo era el comunismo primitivo, el estado esclavista, el estado feudal, el sistema capitalista y la sociedad socialista. Él consideraba que el feudalismo, o pues bueno, no consideraba, sino que realmente ocurrió, y fue que el feudalismo se dividió por clases sociales como la nobleza, el clero, los mercaderes, los artesanos y los siervos. Al pasar el tiempo, esta división de clases sociales generó controversias por los costos elevados de los impuestos que eran cobrados por los nobles y por el clero. Y pues gracias a esto surgieron como los primeros intelectuales que tuvieron como las ideas de crear la burguesía y permitió la aparición de los mercados mucho más amplios y mucho más libres. Eh, en esta época no todo fue bonito, ya que pues tuvo complicaciones y esas complicaciones pues surgieron también por el afán que tenían los burgueses de tener un lucro, tenían como un afán de lucro económico. A partir de esto se generan lo que son las revoluciones como la Revolución Francesa burguesa y la Revolución Industrial. En la francesa burguesa, la mayoría de las clases sociales estaban en contra del clero y de los nobles porque eran los que pues cobraban estos impuestos en un valor muy elevado. Sin embargo, pues todas las clases sociales se unen para como hacer que decaigan estos enemigos para que no puedan pues realizar ese cobro tan alto o tan elevado de los impuestos. Una vez que caen, pues se genera lo que es el capitalismo, donde pues el trabajador ya es libre del feudal. Gracias a esto, pues también se va a hablar acerca de lo que es la revolución industrial, donde se crearon las máquinas que el hombre usó para reemplazar como la mano obrera y generó como un reemplazo en las artesanías manuales y en las herramientas que eran usadas por el hombre. Para final con el pensamiento de cómo Marx ve la historia, me parecería importante hablar acerca de esta frase, que es la historia la hacen los hombres y no al revés, pues la historia por sí sola no hace nada, ya que por sí sola no promueve la lucha. Bueno, pues Marx tenía como una concepción del hombre donde él decía que el espíritu absoluto es la materia y por esto mismo esto sería lo real. Él también menciona que el hombre pues encarna como en dicho principio absoluto. Esto lo que quiere decir es que sería pues materia absoluta. Bueno, cabe aclarar que Marx también hablaba de que la esencia humana sería como la transformación de la materia mediante el trabajo. Esta transición generaría como una relación entre lo que es la naturaleza y el ser humano, ya que pues el hombre depende de la naturaleza por lo que esta es materia.
pero también a su vez la naturaleza pues depende como del ser humano porque le permite trascender. Bueno, por otro lado, también hay que hablar sobre el trabajo, ya que este pues le permitía como al hombre autocrearse y construirse, porque pues a partir de esta, la naturaleza se humaniza y también adquiere un sentido. Ahora vamos a hablar de Auguste Comte. Auguste Comte es considerado el precursor del positivismo y de la sociología como ciencia. Esto quiere decir que se basa en el estudio científico de la sociedad y además se basa en el cómo de las cosas. Bueno, para el positivismo, el conocimiento viene de la experiencia, incluso hasta de la moral. Esto quiere decir que no existen ideas innatas. Luego de esto, se puede decir que surgió el cientificismo, que es esa creencia de que la ciencia puede resolver todos los problemas humanos. Auguste Comte estaba en oposición al dogma religioso convencional y al mismo tiempo era un defensor de la libertad como de la igualdad humana. Así que comenzó hablando en sus conferencias sobre la filosofía positiva, que es un intento de utilizar los métodos de las ciencias físicas para así fundar la ciencia de la historia y del comportamiento social humano. Otra idea defendida por Comte era de que lo único que las personas pueden estar seguras es aquello de que pueden observar. Por decirlo así de otra manera, lo observable son aquellas experiencias sensoriales que se pueden compartir con otras personas. Para él la ciencia era muy importante, porque primero, como ya dijimos, los datos que ella produce siempre van a ser observables y pues por este simple hecho se van a volver confiables. Lo segundo más importante para él de la ciencia es que debe encontrar relaciones legales entre los fenómenos físicos, siendo así la ciencia algo práctico, más no especulativo. Él también dice que una vez que se conocen estas leyes, se pueden usar para predecir y controlar eventos, así como para mejorar la vida de las personas. Comte tenía un lema muy bonito y que era como el favorito de él, que es conocer para predecir. Para Comte, las sociedades pasan por 3 etapas que se definen en términos de la forma en que sus miembros explican los eventos. La primera es la teológica, en la cual las explicaciones se basan en la superstición y el misticismo más que todo. La segunda etapa es la metafísica, que se basa en las explicaciones, que a su vez se basan en esencias, principios, leyes invisibles o causas. Y la tercera etapa, que es la más alta del desarrollo para Comte, que es la descripción científica, que en esta él hace como un énfasis, más que todo como en la predicción y en la explicación, y también más que todo como en el control de los fenómenos naturales. Para él era muy importante las creencias de que las personas tuvieran en comunidad de cada etapa, que con esas se podían transformar en una manera de ver la vida para las personas que están dentro de una sociedad. Bueno, el positivismo pues que Comte trabajaba, lo que esperaba es que pues se unieran tres clases, bueno, que son los filósofos, el proletariado y las mujeres. Entonces, pues para hablar de los filósofos, ellos eran quienes pues se esperaba que establecieran la intelectualidad y los principios científicos junto con los métodos de investigación. El proletariado eran quienes pues garantizaban la conexión entre la utilidad y la realidad. Y por último, pues las mujeres eran quienes iban a llegar a impactar. Bueno, pues Comte también tenía como la idea de que pues la felicidad solo podía lograrse en un grupo, así minimizando la individualidad y excluyendo los datos también introspectivos. Bueno, pues por último, para Comte pues existían como 2 métodos mediante pues los cuales el individuo podía ser estudiado objetivamente. Pues uno de ellos era como adoptar la frenología, que era pues un esfuerzo por relacionar los eventos mentales y la anatomía del cerebro y pues sus respectivos procesos. Esto pues redujo como la psicología a la fisiología. Y el segundo es el estudio pues de la mente mediante la conducta manifiesta. Bueno, las convergencias
entre Marx y Comte. Bueno, una de las convergencias entre estos dos autores es que pues la manera en que ellos conciben al mundo a partir de la naturaleza. Ambos autores tienen una visión bastante empírica, donde la experiencia es fundamental para tener un conocimiento. Bueno, tanto para Marx como para Comte se era partidario de que pues la ciencia sería la que podría eliminar a la religión convencional y podría llegar a suplir su tarea de orientar a la humanidad. También se menciona, pues bueno, que para Comte lo real era lo observable. Esto quiere decir que pues lo palpable mediante las experiencias sensoriales. Esto pues va ligado con Marx, ya que pues él postula que aquello que no es materia no es real. Es decir, que aquello que no sea palpable de alguna manera pues no existe. Bueno, por último, haremos una relación en cuanto al pensamiento de, como una apología, en cuanto al pensamiento de Marx y Comte y el capítulo que nos correspondió ver, que se titula 15 millones de méritos y es de la serie Black Mirror. Entonces, bueno, en primera instancia, pues se puede observar que en el capítulo se muestra una explotación al obrero y esto lo postula Marx, donde dice que el capitalista se hace rico mediante el trabajo de sus empleados. Pues en este caso podemos notar que los participantes en el capítulo de Black Mirror están dentro de un simulador y ellos tienen que trabajar a diario haciendo ejercicio en una máquina y pues de acuerdo al ejercicio que hagan por día, el puntaje de ellos irá aumentando y esto los lleva como a lograr una meta, una supuesta meta. También se puede evidenciar como mediante pues, la explotación que acabé de mencionar, los concursantes tienen que ver obligadamente comerciales de pornografía. Esto se podría ver en Marx como el mismo consumismo que genera la sociedad hoy en día y de esta manera como una industria pornográfica puede llegar a un ranking muy alto de vistas. Otro punto importante que cabe resaltar es que se muestra cuando el protagonista hace alusión a la manzana que se come como lo mejor que hay en la máquina expendedora. Y pues aquí se podría volver a citar esa explotación eh, porque, porque pues cada persona trabaja como para su sustento diario o mensual y también se podría decir que este a veces no alcanza y la persona pues llega a subsistir de manera como muy precaria. Mm, bueno, también podríamos resaltar que, ¿qué más? Bueno, también podríamos hablar ahora de Comte y pues una de las ideas más importantes es que la ciencia puede resolver todos los problemas humanos. Esto se evidencia en la serie, puesto que se puede observar toda la tecnología que los concursantes tenían y esto lo consideran como un facilitador en sus vidas y lo ven como un recurso en su cotidianidad. También se puede considerar la postura de Comte. En la postura de Comte que se menciona que la historia se puede construir a través de la ciencia, desde las experiencias sensoriales y mentales, y pues teniendo en cuenta esto, en este capítulo se muestra una vida muy futurista, donde las sensaciones pues son en su mayoría mentales y se evidencia que no hay experiencias físicas que permitan sentir a través de los cinco sentidos, sino más representaciones simbólicas que llevan a una vida, a una idea mental de las vivencias. Pues por ejemplo, cuando ellos realizan ejercicio, eligen la manera en la que desean distraerse de manera virtual.
ya sea mediante un bosque, un show de comedia, pornografía o realities. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay,